Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos narra el evento conocido como la transfiguración del Señor. Un día Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos, aparte, a un monte alto. Los condujo a la cima del monte, no para alejarlos de la realidad, sino para que tuvieran una visión más amplia y profunda, para que pudieran ver lo esencial y lo valioso que se esconde en lo cotidiano de la vida, para que pudieran ver la vida desde Dios. Los alpinistas, los que aman la montaña, saben que en la cima la luz es más brillante y el aire es más puro. Desde lo alto de un monte, el panorama se ve mejor, el horizonte se amplía, todo se ve de otra manera. No es sano vivir solo en la planicie, condicionado por las urgencias de cada día y lleno de miedo por los retos de la realidad. Hace falta tomar distancia de los pantanos del fracaso y la desesperanza. Es necesario elevarnos sobre la llanura de los propios intereses personales o ideológicos que nos hacen egoístas y rígidos. ¿Qué pedagogía más sabia la de Jesús cuando decide llevar a 3 de sus discípulos a un monte alto? Es necesario liberarnos de una vida rastrera y de una visión miope. Hay que subir al monte de los grandes valores humanos y de la ética, al monte de la fe, de la contemplación y de la adoración. En la Biblia, los montes son lugares particularmente aptos para la revelación divina. El monte es la tierra que se yergue vertical y se eleva, la tierra más cercana al cielo, sobre la cual se posan los pies de Dios. Como dice el profeta Amós, Él camina sobre las alturas de la tierra. Las montañas apuntan hacia el infinito, son como un trozo de tierra que penetra en el cielo. En lo alto de un monte, Moisés recibió la ley de Dios en el Sinaí. Allí hablaba con el Señor como con un amigo y luego bajaba resplandeciente de luz. En una gruta del monte Oreb, lleno de miedo, el profeta Elías percibió la presencia de Dios en un profundo silencio que lo invitaba a bajar y a empezar otra vez su misión profética. Pues bien, el Evangelio dice que Jesús llevó a 3 de sus discípulos a un alto monte y los llevó 6 días después de haberles revelado el camino doloroso de intrigas, rechazos y maltratos que estaba dispuesto a recorrer y que culminaría con su muerte en la cruz. Los discípulos se desconcertaron y se llenaron de temor ante el destino trágico del que el Maestro les había hablado. No comprendían que el Mesías tuviera que padecer y morir. Todo se les había oscurecido, tenían miedo y comenzaban a desilusionarse. Es entonces cuando Jesús los lleva a lo alto del monte. Jesús desea que sus discípulos comprendan desde una nueva luz que solo es posible desde arriba, su camino de entrega, de sufrimiento y de muerte. El camino de la cruz no se entiende desde la llanura de la lógica humana, solo desde la altura del misterio del amor de Dios. Dice el Evangelio que en la cima del monte Jesús se transfiguró ante los ojos de aquellos 3 discípulos y a través de la luz resplandeciente de sus vestidos
vestidos que brillaban, les mostró anticipadamente la gloria de su resurrección. Jesús deseaba que aquella luz deslumbrante que anticipaba su victoria pascual lo llenara de esperanza, les diera una nueva visión de la vida y los fortaleciera. Jesús deseaba que sus discípulos comprendieran que la última palabra de la existencia humana no la tiene el dolor, el mal y la muerte. A veces atravesamos situaciones dolorosas y momentos oscuros que nos agobian y parecen no tener solución. En el camino de la fe, muchas veces sentimos que nos falta la fuerza, que las exigencias del amor nos sobrepasan y que hasta Dios parece engañar. La irracionalidad, la justicia y la violencia se imponen en la sociedad y todos los esfuerzos por lograr un cambio parecen inútiles. Nos asustamos ante una enfermedad inesperada y ante la soledad de la muerte. Es entonces cuando anhelamos una nueva luz que nos permita tener una mirada diferente, una mirada nueva, y nos ayude a ver la vida y la historia desde otra perspectiva. Al igual que Pedro, Santiago y Juan, también nosotros necesitamos subir al monte y permitir que la luz del Señor resucitado alumbre las tinieblas de nuestra existencia. Nos haga ver las cosas de un modo distinto. Iluminados por la victoria pascual de Cristo, seremos capaces de ver la luz que se esconde discreta en cada oscuridad de la vida. Podremos superar nuestros estrechos cálculos humanos y seremos capaces de afrontar la realidad con la confianza de que el mal y la muerte no nos vencerán jamás, no tienen la última palabra. En la cima del monte Jesús quiso inculcar en el corazón de los discípulos que Él era el vencedor del mal, del pecado y de la muerte. En la cima del monte los vestidos de Jesús se volvieron resplandecientes, con una luz tan intensa que los tres discípulos se emocionaron, se aturdieron. Habían podido asomarse por un momento al abismo luminoso de Dios. Habían contemplado una luz que brilla más allá de toda luz y que ninguna oscuridad puede vencer, a tal punto que Pedro, entusiasmado, exclama: es bueno que nos quedemos aquí. Y quiere hacer hasta 3 cosas. En la luz resplandeciente que envuelve a Jesús, han contemplado por un momento la luz que vence toda tiniebla y la única belleza digna de ser amada por sí misma, porque es eterna. Han vivido en la historia un instante de eternidad y desearían quedarse allí. Sin embargo, dice el Evangelio, bajaron del monte. La historia debe continuar, no ha llegado a su fin. Es ilusoria la petición de Pedro. No sabía qué responder, dice el Evangelio. No se puede detener el tiempo. No se puede hacer permanente lo transitorio. Hay que bajar del monte. El monte no es para quedarse, sino para adquirir una visión nueva de la vida, para iluminar el corazón y fortalecer la fe. Hay que bajar a la llanura de todos los días, en donde nos esperan siempre los demás, el trabajo cotidiano, las dificultades y el esfuerzo por construir un mundo más justo y más humano. Jesús no llevó a sus discípulos a la cima del monte para que se quedaran allí, para alejarlos de la realidad, sino para que desde la luz y la gloria de Dios comprendieran mejor la vida y la afrontaran con más realismo y valentía. No subimos al monte para darle la espalda a las dificultades.
dificultades de la vida y a las necesidades de nosotros. No contemplamos la luz del resucitado para cegarnos y olvidarnos de nuestros compromisos. La fe no es un sentimiento barato que nos encierra en nosotros mismos, ni la oración es un refugio egoísta para disfrutar. Como los 3 discípulos, también nosotros debemos bajar siempre a la planicie, a la llanura, abrir los ojos al dolor humano, sentir en nuestro corazón los sufrimientos y las esperanzas de la humanidad y sembrar destellos de luz por todas partes y en todos los corazones. La iglesia sube al monte, pero debe bajar a la llanura. La iglesia es iluminada para hacer luz en medio del mundo. Una iglesia aislada de los problemas reales de la gente, centrada en sí misma y recelosa de ensuciarse sus pies en la historia, no es la iglesia de Jesús. Una iglesia que calla cuando debe hablar, que se repliega cuando debe intervenir, que prefiere la diplomacia a la profecía, no es la iglesia de Jesús. Es inútil que la iglesia suba al monte de la gloria si luego no se agacha para sanar las heridas de la gente en la llanura. La iglesia sube al monte de la adoración para bajar transfigurada, llena de luz, e iluminar con la luz de Jesús las oscuridades del mundo. En esta Eucaristía nosotros subimos al monte para contemplar el rostro luminoso de Cristo y escuchar su voz. Pero al terminar la celebración, seremos enviados a la llanura de la vida de todos los días que nos espera afuera. Bajaremos del monte iluminados por Jesús para llevar a todas partes luz, alegría y esperanza. En este camino de la Cuaresma pidamos al Señor que la luz de Cristo nos ayude en cada momento a descubrir la belleza de la vida que está oculta como una gota de luz en el corazón viviente de todas las cosas. Amén.